semana tenemos el placer de tener con nosotros de celebrar el workshop de Guille Ancel. Y claro, aprovechando la ocasión de que lo traíamos a Málaga, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de traerlo aquí a la térmica para que todos los que quisierais conocerlo, pues tuvierais la oportunidad de hacerlo. Así que, bueno, bienvenido, Guille. Estamos encantados de tenerte aquí hoy con nosotros. Contaros un poquillo de Guille, que es un ilustrador y animador afincado en Tenerife, que ha trabajado como director de arte en publicidad y apps y videojuegos, y ha publicado en revistas como Imagine FX, CDQ, 3D Total, Story Magazine y libros como Masters of Anatomy, el volumen 2. Su estilo fluctúa entre el cartoon y la fantasía y está muy inspirado por la mitología y la naturaleza. El workshop que vamos a impartir este fin de semana tendrá lugar en el centro de Málaga, en calle Medellín. Si queréis un poco de información sobre él, pues bueno, si estáis interesados en participar, todavía ahí quedan algunas plazas y podéis ver la información en dondedore.com. Suelen ser nuestros talleres de unas 20 horas, repartidas entre viernes a domingo. El taller abordará los pasos necesarios para diseñar los personajes funcionales y estilizados basados en un concepto, desde el boceto al uso del color, así como el manejo de las formas básicas para crear los personajes y pequeños consejos que ayudarán a los alumnos a mejorar, a encontrar un estilo personal. El mundo de Guille Ancel, como todos sabéis, nos sumerge en un mundo de fantasía desde una visión de un niño grande y que, bueno, no sé a vosotros, pero a nosotros nos ha cautivado y es por eso por lo que hemos querido contar con él para uno de nuestros workshops. Así que, bueno, sin más, paso a hacerte las preguntas, si te parece. Luego, al final, me gustaría dejar un espacio para que, si vosotros queréis preguntarle algunas cosillas, pues, podáis hacerlo. Así que, retenerlo en la memoria o apuntarlo para luego hacérselas. Trabajas principalmente en digital, ¿verdad? Pero al principio usabas mucho la acuarela, ¿no? Pero últimamente, sobre todo, digital, ¿no? Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu técnica? Hola. ¿Qué tal? Perdonen por los nervios porque no estoy muy acostumbrado a esto de hablar en público, pero a mí me pagan por dibujar y entonces cuando me toca hablar pues es como un trabajo extra, ¿no? Sobre la pregunta que me hace, sí, lo lógico es que siempre empecemos con técnicas tradicionales, el lápiz y el papel, y el trabajo digital lo que facilita es la rapidez, la sencillez a la hora de diseñar personajes, en mi caso. Y también como que fluyes más rápido, consigues resultados mucho más deprisa. Es más fácil a la hora de, por ejemplo, en el trabajo del mundo del cómic, es mucho más fácil trabajar en digital que en tradicional, ya que tienes que estar escaneando, si quieres colorearlo en tradicional te puedes pasar una eternidad. Y sí, yo no recomendaría nunca abandonar las técnicas tradicionales, ya que por mucho que dibujes en una tableta, siempre el flow que tiene el papel, para mí por lo menos, es más especial. ¿Y desde chico tenías claro que querías dibujar, ganarte la vida con el dibujo, o ha sido algo que te ha ido surgiendo? Cuando me preguntaban de pequeño siempre decía dibujante de cómic y hasta hace relativamente poco no soy dibujante de cómic, así que sí, supongo que desde siempre he querido ser eso. Y tuve una época, a lo mejor en la adolescencia, que abandoné un poco el mundo de la ilustración y tal, porque, yo qué sé, pues las épocas de la vida, pues me interesó más hacer otras cosas como la psicología por parte de familia y tal, y el periodismo también era una opción, pero después al final creo que elegí bien y elegí el camino de la ilustración, que era como lo que más nacía de dentro. Pero entonces, ¿de chico dibujabas bastante o...? Sí, ¿no? Vale. Y bueno, un poco sobre tus influencias también nos gustaría saber un poquillo en qué artistas te inspiras, ¿no? Para crear, o si usas mucho, ¿no? Las fuentes por otros lados, o prefieres crear por ti mismo y no mirar mucho referencias. Pues es una pregunta difícil porque a veces no es una cosa, al igual que el proceso de dibujo, no es una cosa
no es una cosa cerrada, sino que tiene muchas vertientes, es un proceso orgánico, no es algo estricto que haya que seguir unas normas. Al igual pasa con las referencias, que a veces las necesitas y otras veces es mejor trabajar sin ellas. Yo he oído a muchos ilustradores decir que copien, y no estoy del todo de acuerdo con eso, porque creo que también perturba un poco lo que sería la esencia de tu estilo. Pero sí creo que hay que tener referentes más bien mentales. Creo que hay que observar y retener, o sea, observar de una forma distinta y intentar retener las cosas que nos gustan para usarlas en nuestro trabajo. Eso es lo que yo considero. Obviamente cada uno tendrá sus referentes y eso. Y en cuanto a mis artistas referentes, de pequeño me gustaba mucho Uderzo, que es el dibujante de Asterix. Después Super López también me marcó mucho. Empecé a dibujar cómics así en plan muy rookie. Y después el cine de animación. Recuerdo que cuando vi Lilo y Stitch y empecé a ver los dibujos de Chris Sander, creo que flipé totalmente porque me parecían como una forma nueva de hacer volúmenes en unos personajes muy volumétricos. Después el estudio Ghibli, por supuesto, no sé. Creo que más o menos todas las referencias. Y bueno, a nivel actual, un chico que va a dar un workshop en el futuro que se llama Miki Monjo, no sé cómo se pronuncia, para mí es un referente, por cierto. Jonathan Cantero, que es otro dibujante español. En España la verdad que hay muy buenos referentes. Sí. ¿He respondido bien? Sí. ¿Y tienes así alguna referencia de artista clásico que no sean ilustradores que te hayan también marcado? Pues yo estudié Bellas Artes y quizás de una forma un poco más inconsciente sí me han marcado algunos artistas. Me gusta mucho Egon Schiele, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, Egon Schiele. Y me gusta como el trazo de los bocetos, las formas orgánicas de las manos y cómo plasma los rostros y tal, me gusta. Y de verdad, lo demás no sabría decirte, pero supongo que sí que ha influido de una forma u otra. Claro, seguro. Bueno, sobre tu estilo, ¿qué podríamos decirnos o sea, porque ahora mismo vemos que tienes un estilo muy marcado, muy definido, muy claro, ¿no? Que eso también hace muy atractivas tus ilustraciones, tu trabajo. ¿Cómo has llegado hasta él? O sea, ¿lo has ido, no sé, has cogido algún camino que tenías, no sé, ¿sabes qué te quiere decir? Es otra pregunta que es difícil de contestar, que es lo del estilo personal, porque yo creo que el estilo personal se marca por lo que te gusta, ¿no? Y al final intentas dibujar lo que te gustaría ver, supongo. Y no sé, yo creo que fluctúo un poco entre varias opciones. Siempre me mantengo en un estilo cartoon, que es estilo así como para dibujos animados, para videojuegos y cosas así. Y también cada vez más prima la sencillez en mis dibujos. Intento no ser demasiado barroco en los diseños, sino mantener formas simples y redondeadas. Y no sé, el único camino creo que es dibujar mucho y practicar y coger algunos referentes y no sé, si van al workshop igual les puedo explicar un poco más de esto más en profundidad. Bueno, dices que intentas no hacerlos así muy recargados y muy barrocos, pero sí que es cierto que tus imágenes están muy llenas de contenido, ¿no? Parece que, no sé, trabajas bastante todos los detalles del personaje, los atributos que le pones, el vestuario, no sé, bueno, aparte por supuesto la expresión y el movimiento y todo eso, ¿no? Y luego los fondos y, bueno, los personajes que le acompañan. O sea, no lo haces muy barroco, pero lo dotas de bastante contenido, ¿no? Sí, para mí la ilustración tiene que tener un significado, tiene que representar. Básicamente el diseño de personajes funciona cuando cuentas algo, creo. Y por ejemplo, ese es un caso, bueno, ya no. A mí me gusta mucho la simbología, me gusta añadir elementos que simbolicen algo, aunque sea una simbología propia o sea una simbología real. Y después también influye la mitología y la naturaleza mucho como dijiste antes. Y supongo que combinando esos elementos, pues sí, lo hago un poco más barroco de lo que en principio es.
No sé si... Quería preguntarte también por tus estudios. Tú te licenciaste en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, ¿no? En La Laguna. ¿Qué tal fue tu paso por allí? Fue, bueno, la mayoría, yo creo que la mayoría de ilustradores que han ido a Bellas Artes tienen opiniones, fluctúan entre lo odio o lo amo, ¿no? Yo, una cosa intermedia, yo creo que a mí me valió bien para la parte académica, que es digamos, el dibujo al natural, el dibujar anatomía, aprender conceptos básicos de color. Y quizá eche en falta un poco aunque esto ya es más una crítica a mi facultad en concreto, ¿no? Eche en falta un poco una modernización de las técnicas, sobre todo, porque creo que están como muy anticuados y el mundo evoluciona y yo creo que hay que aprender técnicas digitales si quieres trabajar en ciertos sectores. Bien. ¿Y tuviste alguna asignatura de ilustración, por ejemplo? Sí, a partir de tercero te especializas en... Bueno, ya las carreras han cambiado. Antes eran 5 años las licenciaturas, ahora son grados, ¿no? Son 4. Cuando lo hice yo eran 3 años de especialización. Y recuerdo que el último año era prácticamente hacer un proyecto final de ilustración. ¿Y tienes en mente alguna escuela de ilustración a la que te habría gustado asistir en tu época de estudiante y que recomendarías ahora a las personas que les gustaría plantearse la ilustración como una forma de vida? Pues no puedo recomendar ninguna porque no solo sé opiniones de otros. Supongo que la ESDIP, la JOSO, ¿no? Son las más célebres. Pero no lo sé. No, creo que no. Prefiero no recomendar algo que no, que no conozco, ¿no? Y sí que te formaste. Luego, al acabar tu carrera, sí que hiciste una formación en animación, ¿no? Que sí que te ha marcado mucho tu estilo también. ¿Nos podrías hablar un poquillo de esa formación? Sí, claro. Quizás el momento clave en mi aprendizaje fue el estudio de animación 2D, que fue un año muy intenso de aprender muchas cosas, aprender conceptos básicos de animación, cómo funcionan los cuerpos, cómo se transforman con el tiempo, bueno, lo que es la animación básicamente. Y era un curso que implicaba mucho ejercicio, ¿no? Entonces tenías que, desde que dibujar modelos en jornadas de tiempo muy cortas, o sea, una pose de 10 segundos, intentar retener imágenes en movimiento y dibujarlas, ejercicios que te crean como nuevas aptitudes en el cerebro y después obviamente aprendes a manejar mejor los volúmenes, las proporciones, a entender a construir un personaje de una forma más sólida. Yo creo que si no hubiera estudiado animación no habría llegado acá. Bueno, no lo sé, pero creo que no. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de estudiar animación, yo lo recomiendo, además que te abre un campo más de posibilidades y el mundo de la animación te puede llevar a trabajar en videojuegos, en películas, en series de televisión, o sea que está muy bien. Y bueno, esas técnicas digitales que ahora usas, imagino que las aprendiste en esa segunda formación, pues la carrera no mucho, ¿no? Como nos has dicho antes, ¿no? No, todo fue autodidacta, el Photoshop sobre todo y ahora últimamente el Procreate en el iPad. Eso han sido técnicas, todo autodidacta, aunque ahora puedes encontrar cursos, yo creo, cursos online o cursos, supongo, presenciales también para aprender, pero todo eso fue autodidacta. Bueno, sobre Masters of Anatomy, quería preguntarte qué tal fue la experiencia de trabajar con esa cantidad de ilustradores bueno, que nos hables un poquito del proyecto, qué es, y bueno, y tu experiencia, ¿no? De trabajar junto a ellos, ¿qué tal fue? Fue mi primer trabajo más serio, digamos, porque me contactó el creador del libro. Es un coworking, no, un crowdfunding de 100 ilustradores de todo el mundo, gente que trabaja en Disney, en Pixar, en DreamWorks. Y claro, yo era un muchacho que estaba ahí en Tenerife. Cuando recibí el mail, pues me quedé un poco estupefacto. Y consistía en realizar como un rediseño a mi estilo de los personajes de Robin Hood, a mi estilo y a los otros 100 ilustradores.
Y fue una buena experiencia, la verdad. El chico que me contactó, pues además me pagó la mitad antes de empezar y cosas así, que claro, cuando uno es un rookie, pues no, no se lo espera. Y fue muy, muy bien. Además hice... primero diseñé los 10 personajes, los 8 personajes, perdón, y después los volví a diseñar porque no estaba satisfecho con el resultado, así que me impliqué un poco el doble de lo que, de lo que tocaba, pero bien, fue una buena experiencia. Lo ideal sería poder enseñarlo, pero bueno, se puede enseñar en el workshop. Sí. O lo pueden encontrar online, yo creo también. ¿No has visto ninguna imagen? Creo que no, creo que no. Y bueno, también igualmente preguntarte por tu experiencia, o sea, por la colaboración en la revista CDQ, que también creo que te pilló un poco así, ¿no? Te la encargaron ellos, ¿no? Igualmente. Sí. Si no conoces la revista CDQ, es una revista de 3D Total, que es una empresa, creo que inglesa o americana, no estoy seguro, que hacen una revista trimestral o cuatrimestral, tampoco estoy seguro, y está llena de tutoriales, de workshops de ilustradores y diseñadores de personajes o de animadores, y me pidieron hacer un tutorial de cómo diseñar un personaje en 15 pasos. Y me daban un concepto, simplemente una palabra, y con esa palabra yo podía hacer lo que yo quisiera. La palabra era orgullo. Entonces, a partir de ahí empiezas como a pensar, pues, ¿cómo diseñaría yo un personaje si solo tuviera una palabra? Y a partir de ahí lo dividí en 15 pasos y hice el artículo. Y sí, me contactaron ellos y lo hice así. ¿Qué palabra has dicho? Orgullo. Así que da lugar a miles de opciones, ¿no? Al final hice un granjero como que estaba orgulloso de la gallina que había ganado el concurso de belleza de gallinas, algo así. Opté por el humor porque también creo que es importante en el diseño de personajes. Y también para la revista Imagine FX, bueno, no, lo de los 15 tips fue para Imagine. Casi lo mismo, ¿verdad? Fue muy interesante. Si no la habéis visto, lo recomiendo. Está colgado en internet, en la revista, y son 15 tips muy, muy interesantes. Y bueno, también te quería preguntar por tu experiencia en Hong Kong. Has tenido un cliente, ¿no?, que te llevas trabajando varios años con ellos. Cuéntanos qué tal. Pues surgió también por las redes sociales. Cuando cuelgas tu trabajo online, pues te expones también a que la gente piensa que colgar los trabajos en las redes te expones a que te roben los trabajos. Yo pienso lo contrario, que te expones a que te pueda ver más gente y que te surja alguna opción. Y concretamente mi cliente vio un proyecto en Behance, que es una red social de Adobe, que es lo que hacen Photoshop, y les gustó. Era un proyecto infantil y me pidieron hacer como una especie de proyecto educativo con ellos, y ahí sigo. Es un proyecto que está funcionando en China, más que aquí no creo que salga todavía. Y lo interesante es como que empecé siendo yo solo y ahora somos 6 personas trabajando en él, solo en la parte artística. Aparte tiene canciones, o sea, es un proyecto, ¿cómo se dice? Un proyecto 360 que tiene desde canciones, videoclip, animaciones, libros, cosas así. Y nada, la experiencia en Hong Kong, aparte del trabajo, que es trabajo al final, pues vivir en Hong Kong obviamente te abre un poco los ojos y ves cosas nuevas, te ves nuevas referencias que te pueden inspirar mucho, la verdad. Viajar siempre es interesante, por lo menos para mí. Y ahora mismo continúas trabajando con ellos, pero desde Tenerife, ¿verdad? Correcto. Sí, como freelance, y así aparte puedo coger otros proyectos aparte de ese. Bueno, yo he tenido la suerte de hojear el notebook que tiene Guille, que es súper interesante. Si le queréis echar un ojo y manosearlo, imagino que os dejará un poquillo. Entonces lo sueles llevar, ¿no? Y imagino que dibujas en cualquier sitio, a cualquier hora. ¿Y sueles dibujar a gente del natural o lo usas para...? Cuéntanos un poquito, háblanos sobre ellos. Vale. Pues a colación de lo que dijimos antes de la escuela de animación, te obligaba mucho a dibujar gente porque
es lo que decía antes de la observación, ¿no? Cuando observas un cuerpo humano, pues entiendes cómo funciona anatómicamente y te ayuda a dibujar. Y si después eso lo adaptas a un estilo cartoon, pues tu personaje va a funcionar mejor. Entonces, cuando cogía el blog y salía a la calle y no sabía qué dibujar, pues observar gente y dibujarla e intentar cartoonizarla, hacerla un personaje de dibujo, pues es un ejercicio que sí que me gusta hacer. Últimamente, como el exceso de trabajo me impide un poco que mi tiempo de ocio obviamente no lo dedico a dibujar porque digo, ya está bien, ¿no? Pero siempre está bien llevar un blog y al menos un par de veces a la semana dibujar por ahí está bien. Y en este en concreto no hay poco dibujo de modelo, es más estudios personales y cosas, o sea, creo que hablan más los dibujos por sí mismos que yo intentando explicarlo, así que si lo quieren ver después, pues mejor. A mí me ha sorprendido mucho el dinamismo que tienen tus dibujos, son súper dinámicos y bueno, antes lo hemos comentado y parece que la escuela de animación te influyó mucho, ¿no? En que tus dibujos ganaran mucho en movimiento, ¿no? Sí, al final los dibujos tienen que dar sensación de vida y cuando dejas de usar líneas rectas y empiezas a pensar más en curvas, pues los personajes creo que ganan en vida y en viveza, ¿no? Y sí, no sé, sí, creo que con eso basta a esa pregunta. Bueno, quería también, por supuesto, no dejar de preguntarte por Sorune, tu cómic que bueno, surgió, creasteis una campaña de crowdfunding, ¿no? Con Spaceman Project y conseguisteis el objetivo económico que os pusisteis, ¿no? Que os propusisteis. Y ahora mismo imagino que estáis enfrascados en la producción del mismo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es ese proyecto. Bueno, lo interesante de este proyecto, bueno, tiene varias cosas que para mí son interesantes, aparte de que es muy motivador hacer una campaña de crowdfunding y conseguirla, es el hecho de que es un proyecto más personal. Casi yo he ordenado al guionista, es decir, pon este personaje, incluye a este. Aunque son de universos distintos, yo le propuse, en plan, vamos a intentar meterlos todos en el mismo. Entonces, lo interesante es que el cómic está creado en base a los personajes, que normalmente las historias crean a los personajes, creo, por lo normal. Y en este caso, como que yo obligué un poco al guionista a que los personajes fueran los que crearan el guión. Y sí, lanzamos una campaña durante un mes y una semana, porque la prolongamos ya que llegamos a una cifra bastante alta. Y sí, fue un mes duro de trabajo. Aparte estaba compaginando con el trabajo en China y haciendo un material para la campaña, que tenía que diseñar los personajes, hacer páginas de muestra, que seguramente cambiarán, porque durante el proceso de creación de un cómic, pasas mucho tiempo haciendo los mismos personajes y seguramente a medida que evolucionan también los personajes y en la última página seguramente esté mejor dibujada que la primera. Entonces, estoy segurísimo que ya me estoy empezando a desencariñar de las primeras, de que lo volveré a hacer. Y ¿qué más me habías preguntado? Sí, un poquito sobre el cómic y tal. el origen. El origen, pues como es una historia personal, quería que tuviera ciertos elementos, por ejemplo, que los personajes que hubiera una especie de mitología dentro del lore del cómic. Y aparte de eso me reuní con Diego, que es el guionista del cómic, que es un chico de Tenerife, que es cuentacuentos, es narrador oral y tal. Y me puse con él y lo sacamos más o menos adelante. Después, una chica que trabaja en Spaceman me conocía, nos conocíamos porque los dos éramos ilustradores, y me propuso, ¿qué te parece si lanzas una campaña en julio? Y dije, pues venga, vamos para allá. Y fue así. Y la verdad que salió bien. A mitad de camino estábamos pensando que no iba a salir porque parecía imposible que llegáramos, pero al final pegó un empujón bastante fuerte y superamos hasta la meta, así que bien. Fue bien. ¿Qué significa Sorune? Sorune en nuestro mundo significa en turco qué demonios o algo así, o qué problema hay. Pero eso lo descubrimos después de nombrar el cómic, porque cuando lanzamos la campaña me llegaron un montón de mensajes de gente de Turquía diciéndome por qué se llama así. Y yo dije, mira, interesante. Lo bueno es que por lo menos no significa, yo qué sé, atún con cebolla, yo qué sé. Y en el universo del cómic significa legado. Simplemente. Esto no lo sabe mucha gente, en verdad, solo lo sabía yo y el escritor. Así que eso significa eso.
¿Y nos puedes contar un poquito sobre la historia? La historia es un poco difusa, es bastante difusa, es un poco el camino del héroe, que es como la historia básica, pero no en la zona de confort, digamos, ¿no? Que no queríamos hacer como una historia no queríamos hacer una historia predecible. Y trata sobre una especie de demonio que vive en un bosque, mira, justo acaba de aparecer, y el encuentro con un peregrino que llega al planeta ese en el que está. El encuentro ese propicia una serie de acontecimientos que no puedo revelar, no puedo revelar, y tampoco están 100% definidos porque estamos haciendo justo ahora o sea, ahora mismo estoy haciendo las 108 páginas del cómic que son en boceto. Entonces, una vez estén todas, lo leemos, lo estudiamos, lo analizamos, y si hay que cambiar, pues se cambia. Porque si me pusiera a colorear y a pintar las páginas de una por una, seguramente saldría mucho peor. Esas son cosas que se aprenden, por ejemplo, en animación. Te obligan a ir paso a paso. En el diseño de personajes te obligan a ir paso a paso. Y a la hora de hacer un cómic también es recomendable ir paso a paso, no ir hacia adelante sin pararte a pensar. Y ese es el peregrino en concreto que está saliendo ahora. El peregrino fue un diseño de un personaje aleatorio, fue un personaje que hice, y después le sugería a Diego meterlo en la historia, y gracias a eso pues surgió el guión, en verdad. He visto también algo de como que tenemos el público, los participantes del crowdfunding, la oportunidad de ser personajes del cómic o algo así, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue una recompensa concreta. De los que ponían más dinero, pues podían ser dibujados como personajes del cómic. Todavía no están dibujados. Si lo pienso un poco me estreso porque todavía tengo que hacer a 10 personas dentro del cómic, pero ya sabemos dónde van a estar y lo que van a hacer, y es bastante divertido, la verdad. Y otra recompensa que hicimos era un dibujo original, que también es una buena opción de que la gente pueda aportar un poco más si le convence el trabajo. Y bueno, la fecha de entrega es 2021, ¿no? Cuando a mediados de 2021 o así, febrero. ¿Cómo tenéis planteado, cómo os habéis dividido el timesheet de aquí entonces? Pues yo tengo un año, Diego y yo tenemos un año para realizar el guión y el cómic completo, y después ellos tienen como aproximadamente 6 o 7 meses para editarlo, traducirlo a distintos idiomas, imprimirlo, maquetarlo, etcétera. Así que un año y medio da vértigo, sobre todo si pones dinero en un año y suena a 2 años después, pero en realidad es un año y medio, así que es un poco más razonable. Y eso. En 2021 se supone, si todo sale bien. Pero además combinándolo con tu trabajo con Hong Kong, ¿no? Que, wow. Sí, al final se requiere un poco de disciplina y decir adiós a algunos planes sociales, pero bueno, siempre se puede mantener la cordura, se puede. Sí. Y bueno, no sé, preguntarte también a lo mejor por proyectos en los que te gustaría colaborar en el futuro, después de que termines ya Sorune. Bueno, después del Sorune seguramente haga un pequeño periodo de descanso. Lo que más me gustaría trabajar yo creo que es en videojuegos a nivel diseño de personajes. Antes hablaba con él de hacer, como por ejemplo, diseñar un juego como Zelda o algo así, pero que te dejen rediseñarlo a tu manera. Eso sería... Obviamente eso no va a pasar porque hay unas normas, ¿no? Pero estaría bien. Y si no, también siempre me ha parecido interesante trabajar en series de animación. Por ejemplo, me gustaría trabajar en las que hace Cartoon Network, por ejemplo, o Cartoon Saloon, que están en Irlanda, ¿no? Que hacen películas y series también, y son un estudio bastante... Me gusta más el estilo. Uno tiene que ser consciente de sus aptitudes. Entonces, por ejemplo, en el estilo cartoon, pues uno tiene que ver dónde encaja más, dónde encaja menos, y hay gente que a lo mejor encaja más en Disney porque es más académico, por decirlo así, y hay gente que a lo mejor tiene un estilo más sucio y quiere trabajar en cosas más artísticas. No sé si es difícil de explicar, pero supongo que depende del gusto ¿no? Lo que decía antes. Pues esos serían 2 proyectos que estarían bien. Y de entre los que has participado, ¿cuáles crees tú que te han aportado más? ¿En cuál estás interesado más participar? De los que he hecho. Pues, hombre, como son pequeños proyectos casi todos, no sabría decirte. Quizá el hacer el tutorial de la revista CDQ fue bastante interesante y divertido, sí.
diría ese, por decir uno. Y Sorune seguramente espero que ese sea el que diga después, ya que voy a estar tanto con él. Y bueno, no sé si aquí le seguís en redes sociales, pero es bastante, no sé, vemos que eres muy prolífico y aparte las tienes muy nutridas, ¿no? Las redes sociales, ¿cómo lo haces? ¿Tienes alguien que te ayuda con ellas o tú solo? El único que me ayuda es el escáner. No, la verdad que no. Últimamente no. Últimamente tengo las redes un poco abandonadas. Después del mes de campaña me saturé un poco de tanta publicación y tanta story y tanta en Instagram. Y no, la verdad que creo que es importante tener redes sociales porque a la vista está de que puedes conseguir más que sin ellas. Y yo destaco sobre todo tres. La primera es Facebook, porque fue la primera en la que empezó a surgir como un movimiento de ilustradores y de grupos y páginas. Podías crearte una página cuando llegas como a más de 1000, dices, coño, pues mira, ya tengo un público. Instagram, porque tienes una facilidad para llegar a más gente, a compartir más fácil es más gráfico, ¿no? Es más sencillo. Facebook ahora mismo la verdad que no lo uso mucho, Instagram sí, y Behance porque ya es como un paso más a nivel profesional y hay muchos ilustradores, muchos profesionales que tienen portfolios muy interesantes en esa misma web y no sé, es una forma sencilla y profesional de subir las imágenes en alta calidad. Instagram, lamentablemente, la única pega que se le puede poner es la calidad de la imagen porque se pixela, o sea, por mucho que veas las imágenes en Instagram siempre están, no sé, siempre ves una imagen muy, muy, muy comprimida de lo que es. Lo mismo pasa con las stories de tal. Y después hay otras, depende del sector también, porque si eres más a lo mejor de fantasía o de concept art, a lo mejor te interesa también, me acabo de olvidar, de la otra, ArtStation, exacto. O la otra que se llama DeviantArt, que ya no sé si se usa mucho, pero bueno, esa también estaba activa. ¿Estás en todas? No. En esas últimas dos no. Y no sé, ¿tienes algunas otras disciplinas en las que te gustaría sumergirte en algunos descansos con la ilustración? ¿O te nutres, o sea, te vales del dibujo? La música siempre ha sido como el plan B como lo que me habría gustado, pero no creo que hubiera llegado muy, muy lejos ahí. Y también la escritura y eso también me gusta, pero ya son más hobbies que pasiones y el dibujo creo que sí que es como más pasión. Me nace más de dentro, digamos. Y sobre tu experiencia con la animación 2D, ¿podrías hablarnos un poquito? Como animador no he trabajado mucho, solo he hecho, como animador en concreto animando, digamos. Solo he hecho spots de publicidad para como Seven Up, para Televisión Española, hice uno también. Y después hicimos un corto con amigos que se llamaba Nacho el Nacho, que era una especie de Bob Esponja, pero es para que lo relacionen con algo. El estilo era como un poco Bob Esponja. Y después los videoclips musicales que he hecho para Hong Kong y tal, y algunas apps. Y después en los videojuegos que trabajé, que eran tipo Candy Crush, que eran de estos de 3 en raya, hice muchas animaciones también, pero eran cosas muy sencillas. La animación era el plan A en principio, pero creo que después me metí más en lo que es diseño de personajes y me gusta más y me siento más cómodo y más versátil ahí. ¿Respondí así? Bueno, yo casi que estoy acabando con mis preguntas, así que espero que tengáis vosotros por ahí algunas guardadas. ¿Qué consejos darías a alguien que está iniciándose ahora en el mundo profesional de la ilustración? Lo primero, que se apunten a... No. Bueno, si se apuntan mejor. Que la disciplina es muy, muy importante. Y creo que lo primero que tienes que notarte tú mismo si te entusiasma hacer el dibujo. O sea, si te entusiasma dibujar, si no te frustras mucho, si no pones excusas, si eres constante, pues yo creo que es el mejor... O sea, es que creo que tienes buena base para trabajar en este mundo. Y después también el feedback creo que es muy importante. A veces el feedback duele, pero es necesario. Y no sé, constancia, feedback, trabajar mucho, dibujar al natural, practicar cosas nuevas. Y sobre todo, si empiezas a notar que eres bueno en algo, tirar por ahí.
O sea, si te gusta, yo qué sé, dibujar fondos, pues especializarte por ahí. Pero tienes como que sentir que te nace, porque si no te va a acabar aburriendo, ¿no? Supongo. Bueno, como casi todo, ¿no? En la vida. Pero sí, creo que eso es la clave. Y bueno, ya que has mencionado el tema del feedback, ¿tú has tenido personas que te han dado buenos consejos durante tu camino? Casi siempre el feedback ha sido bueno. O sea, no recuerdo mucho feedback malo y no lo digo por presumir ni nada así, sino también es que a la gente le cuesta un poco decir el feedback malo, pero estoy seguro de que hay mucho feedback malo que me habría venido bien. Y cuando no hay feedback bueno ni malo, pues la autocrítica supongo que puede ser de feedback malo. Compararse tampoco es bueno, creo que no es bueno compararse excesivamente con otro, porque ese otro con el que te estás comparando seguramente se esté comparando con otro, y ¿sabes? Y es innecesario, no lleva a nada. Si te comparas con alguien que sea como para sentir que estás evolucionando o que te gustan cosas de ese ilustrador para adoptarlas y hacerlas tuyas. Y feedback hay que pedírselo a la gente que consideremos que es honesta con nosotros, o sea, la gente que nos diga las cosas así, sin tapujos, porque la gente que es complaciente y tal no te va a decir nunca que tu dibujo es mejorable o lo que sea. A mí me cuesta un poco dar feedback, depende mucho, ¿no? del contexto, pero sí, siempre intento decir la opinión más sincera posible desde mi experiencia. Sí, eso, háblanos del tuyo. ¿Tienes algún mentor así o alguien a quien tú recurras siempre cuando tienes dudas o para que te dé su opinión? No, la verdad que no. La verdad que no. No lo había pensado nunca, en verdad. Pero no. ¿Y qué haces cuando te sientes en un momento de bloqueo, que no sabes ahí hacia dónde seguir, que estás ahí como diciendo, aquí solo todo el día dibujando? Para eso hay pequeños trucos, ¿no? Que es como mantener un espacio de trabajo limpio y ordenado, o tener, yo qué sé, unos horarios más o menos establecidos. Y yo cada vez más, o sea, supongo que la edad también influye, y aunque tenga cara de niño, soy más mayor de lo que parezco. A veces hay días que dices, no, hoy no me sale nada, hoy no puedo dibujar, no me apetece, no tal. Pues ese día no se dibuja, y ya está, no pasa nada. Y a no ser que y si tienes una entrega muy urgente, pues entonces a lo mejor vas a tener que sufrir un poco. Pero yo considero que cada vez más dejo que sea como un proceso más cómodo, porque si no es tiempo tirado a la basura, creo. O sea, yo creo, cada vez más invierto mejor el tiempo y trabajo menos horas quizás, pero las dedico más, sé mejor lo que voy a hacer. Y el espacio de trabajo parece una tontería, pero hay que tenerlo ordenado, por lo menos yo, es que si no me pongo nervioso perdido. ¿Sí? Pero entonces no te encuentras con momentos en los que no sabes cómo solucionar el reto que te estás planteando en ese momento, en la entrega o lo que sea. Sí, claro, siempre. Eso pasa siempre. O a lo mejor haces una cosa que no te convence y la dejas así, eso pasa mucho. No sé muy bien qué. Pero aún así la entregas, ¿no? Sí, o lo intentas pulir. Y cuando te sientes bloqueado que no te sale algo, pues lo mejor es como o parar, o a veces hay una cosa que no sé si les suena, que es como lo llaman la zona, que es como un estado mental en el que estás como muy concentrado, como cuando eres músico, supongo que los deportistas y esas cosas. Creo que lo llaman la zona, no sé si estoy diciendo un disparate. Que es el momento en el que empiezas como a hacerlo de una forma más cómoda, sin preguntarte tanto las cosas, y empiezan a salirte cosas. Pues cuanto más dibujes, más fácil te reconocerás en esa zona. Más fácil dirás, coño, ahora estoy en el momento que tengo que estar. Y si no es que por eso decía lo de que si no, no. O sea, si no te sale, no. Creo que con eso. Bueno, más o menos yo te he preguntado. ¿Hay alguna cosa que nos quieras contar? ¿Se nos ha quedado así en el tintero de la que no hemos hablado y que a ti te gustaría hablar? Vale. Bueno, lo primero no sé, lo dije lo primero, creo que me cuesta un poco. Lo más difícil para mí de este workshop, del que empezará mañana, es plasmar en palabras lo que uno tiene tan interiorizado ya. Porque yo el proceso de dibujo lo tengo interiorizado. Fui a dar una charla en Fuerteventura, en una escuela que tiene un amigo allí,
Y hubo momentos en los que no sabía explicar por qué hacía las cosas así, o cuando me preguntaban por qué, cómo llegaste a este estilo, tal. Tiene uno que a veces autoanalizarse y preguntarse cosas. Creo que he encontrado una forma más o menos correcta de explicar el proceso que sigo yo, y no es falsa modestia ni nada así, pero yo veo otros dibujantes y notas cuando hay dibujantes que son como gente que parecen fuera del planeta, ¿no? Yo nunca he sido un dibujante que diga fuera del planeta, pero sí he intentado encontrar mis mejores aptitudes para hacer algo llamativo, sí, supongo. Entonces, creo que es mejor encontrarse cómodo con algo y reconocer en que se es bueno antes que intentar ser el mejor en lo que sea. Y en el workshop he intentado como trocear el proceso creativo, haciendo pasos que normalmente no hago, pero que creo que hay que hacer, y dando trucos. También me sirvió mucho los 2 tutoriales que tuve que hacer con las revistas, porque también me hizo autoanalizarme. Y nada, el dibujo, si les gusta el dibujo, no sé, les animo a que dibujen mucho, que es la clave al final. Y gracias por estar aquí. Gracias. Si queréis hacerle vosotros alguna pregunta, encantados. No sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? -10, estupendo. Si queréis. ¿Cuáles dirías que son tus obras de las que más orgulloso estás o dices, realmente me gusta cómo ha quedado esto? Pues no suelen ser las que más le gustan a la gente. Supongo que le pasa a casi todo. Hice una serie de personajes el año pasado que son como unos cargando cosas, no sé si los han visto, los llamé souvenirs. Son bocetos a lápiz, no están ni trabajados, son como el primer boceto, los escaneo, le doy un poco de color en Photoshop y venga. Y me gustan porque como que son sencillos y representan como lo que quiero transmitir. A la gente le suele gustar cosas más elaboradas, ¿no? Cosas más complejas. Mira, por ejemplo, este es uno de ellos. El boceto original lo tengo colgado en la pared porque es súper sucio, pero lo vi y dije, esto me gusta, tío. Y entonces con el tiempo cada vez tiro más a la sencillez. Creo que la línea no tiene que estar tan limpia, no tiene que estar tan... Tiene que estar modulada, pero no tiene que ser opacidad 100%, no tiene que ser negra total, ¿sabes? No sé. Y después del cómic Sorune también, porque es como lo primero que hago dejándome llevar un poco, y diría que esas 2 cosas, por decir alguna también. Lo que has dicho antes, cuando eres niño no tienes ese miedo de va a quedar bien, va a quedar mal, da igual, dibuja. Entonces, ¿qué consejo me darías a ti para que se me quitara ese miedo y para probar con Photoshop en este caso? Recuerdo la primera vez que usé Photoshop yo, que fue con una bambú de esas y un portátil así, y dije, esto es horroroso. No me gustó nada, porque era como, no lo sentías como cuando dibujas en papel, ¿verdad? Eso te pasa. Sí, 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 sí. Y, te, y lo percibe todo, ¿no? Percibe todo, tu mínimo temblor lo percibe y queda reflejado en el trazo, y cuando dibujas en papel eso no se ve. Sí, sí, es verdad. Pues, ¿qué consejo te daría? Pues que yo si quieres te enseño cómo lo uso, o sea, cómo yo he adaptado el Photoshop a hacerlo como que parezca más tradicional, que simplemente jugar con la opción de opacidad. Hay una opción arriba donde pones la opacidad 100% o 0%, hay un botón al lado que si lo pulsas, según cuánto presiones, yo con... Exacto. Esa es para mí, sin eso yo no uso Photoshop. Si no tuviera eso no lo usaría. Y otra cosa que te puedo decir, dijiste que el Procreate no podías, no tienes un iPad, ¿no? Vale. La mayoría de ilustradores se sienten más cómodos con el iPad que con el Photoshop. Trabajan digital. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que es como saltar la barrera esa que te estás poniendo tú, yo creo, ¿no? Que da vértigo al principio, pero yo creo que es que vas a sacrificar como un tiempo que vas a decir, estoy perdiendo el tiempo, pero en verdad no. Yo creo que lo vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, pero después no, a la larga no. Sí, yo creo que sí, a nivel... Sí, 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 sobre todo si te dedicas a diseño si quieres hacer personajes o cosas así. Yo creo que lo digital te da
no sé, como que en papel queda en boceto, pero a la hora de llevarlo al digital tienes como más opciones es más cómodo, más rápido, ¿no? Puedes probar colores, puedes probar con más, no sé. Yo te animaría a que siguieras, sí, y si buscar tutoriales, a lo mejor, no sé, buscar a un artista que te guste, que veas cómo lo hace él o ella, ¿no? Sería ideal ver, o sea, como tener un Photoshop aquí y decir, mira, pues yo lo hago así, a ver si te sirve, pero no. Me pasó lo mismo. Si te sirve de algo, la primero que sentí fue como, esto no me gusta nada, ¿no? Y después es como adaptarte a la técnica, porque al final no es en el lápiz tú haces un círculo y te gusta el círculo, pero yo en una tableta todavía no he hecho un círculo que diga que me gusta, porque tienes que dibujar algo más rápido, tienes que hacer como, no sé, es distinto, es como un feeling distinto. Entonces, es práctica, yo creo. Lo mejor que te podría decir, creo. Nada, tío. Sí, sí, claro. A la hora de trabajar, me dijiste que estás trabajando mucho con proteínas, pero a la hora de trabajar con vosotros trabajas mucho con capas o sueles como poner todo en capas muy ordenadas así como colapsándolas. A mí me da ansiedad cuando hay muchas capas, así que la fusiono. Igual que las pestañas del Chrome, las cierro. Digo, no, si hay más de 5, digo, fuera. Lo fusiono, intento como, por ejemplo, la capa de color en una, la línea en otra y después otra a lo mejor de brillos o de sombras o tal, pero intentar el mínimo posible, sí. Eso es de cada uno, yo creo. Hay gente que le da menos problema tener un desplegable de capas y a mí no, a mí me da, me pone de los nervios, no sé. Sí, es interesante porque cuando por ejemplo, otros ilustradores usan muchas capas, ¿no? Ponen una de luz, otra de sombra, otra para este color, otra para este color, y a mí me gusta tenerlas todas en uno porque como vengo de Bellas Artes, supongo también, sientes que tienes más control sobre todos los colores, ¿no? Es más tradicional si lo fusionas, creo yo, y entonces tiene más gracia, no sé. A la naturaleza y demás. O con la referencia que estoy viendo aquí, ¿no? ¿Hay algo así que se acerque o que esté dentro de Tiene delito, pero yo no he visto las pelis de Cartoon Saloon y no las conozco, o sea, las conozco estéticamente, pero no las he visto. Y tiene delito, ¿no? Y sé que hacen como obras, o sea, están basados en cuentos mitológicos, ¿no? Y diría que eso es lo que más se acercaría, pero humildemente no puedo decir que es súper. Y de series que siento que tienen una especie de rollito que a mí me gusta, es las de Cartoon Network, supongo, las de Hora de Aventura, Steven Universe, esas así. ¿Conoces una que se llama Hilda? Hilda, sí, tengo un cómic, pero no la he visto, de Netflix, ¿puede ser? Sí, sí, pues se parece un poco, ¿no? Puede tener, o sea, hay reminiscencias del estilo. Como lo que transmiten, ¿no? Sí, puede ser. Es preciosa esa serie. ¿Y no te atrae perdona. ¿No te atrae el mundo de la animación 3D de Hollywood, así como para aventurarte en trabajar con ellos? Hombre, claro. Si me lo propusieran, sí, pero no es lo que más. Creo que no es lo que más. No tengo esa... Y además, lo que decía antes del estilo, creo que no casa exactamente con grandes producciones mi estilo, sino más con una cosa a medio camino, creo. O más una serie, a lo mejor, que una peli. De todas formas, si han visto alguna vez un artbook de una película, se busca un montón de diseñadores de personajes y se hace como unas hojas de personajes súper extrañas, ¿no? Porque el estilo de cada uno, como lo que le transmite la esencia, por ejemplo, le dan una premisa y el personaje es así, es una bruja y tira cohetes, y entonces todos tienen que hacer eso. Es como lo que hicimos con el libro de Robin Hood, pero con artistas que ellos tienen ya, o que ellos conocen. Y al final el trabajo consiste en crear... si fuera esa parte, creo que sí estaría muy feliz ahí. Si fuera a diseñar solo personajes desde la primera etapa, digamos. La etapa de preproducción es como la que más me gusta. Y en el mundo de la animación, la verdad que no, porque me aburre un poco, la verdad. O sea, me gusta, pero sería una segunda opción, después del dibujo. Bueno, el mundo de la animación, ya sabes que puedes trabajar en eso. Solamente en Hollywood está todo ahí súper estratificado y puedes ir. No es tan difícil aquí en España el mundo de la animación. En plan, porque tampoco conozco así muchas empresas ni nada.
Pues lo hablaba antes contigo, ¿no? Que en Tenerife ahora han hecho una especie de Silicon Valley de empresas de animación, y hay un montón de estudios ahora. Y no sé, en Valencia, en Barcelona creo que también, y no sé, en Málaga hay algún estudio aquí. Sé que hay escuelas, ¿no? Pero no sé, en Granada, ¿no? Hay bastantes estudios y están viniendo de fuera. Yo creo que en Tenerife ahora mismo se está creando una especie de núcleo de empresas de animación bastante interesante. Así que yo creo que sí, que puede haber un futuro seguro. La animación yo creo que es un terreno que no va a quedarse obsoleto. Nada. Decías por la rebaja fiscal, ¿no? Ah, sí, creo que en Canarias hicieron una especie de rebaja de impuestos a las empresas que venían del mundo de la animación. No sé las causas ni los porqués, pero eso pasó. Conozco a algunos de los que están detrás de eso, pero no sé, no he ahondado. Pero sí, creo que sí, que es por eso. Así que bueno, si no les importa vivir en una isla, es más grande de lo que parece. A lo mejor parece que es pequeñita, pero hay cosas. Creo que has dicho que no te gusta usar referencias fotográficas y eso, ni para los paisajes o las poses y eso, ¿no? Me gusta, o sea, intento, no es que no me guste, sino que intento no copiar directamente, pero sí uso referencias, por supuesto. Sobre todo cuando las cosas que toca hacer no sé cómo son. El otro día estaba haciendo un fondo de un barco, el interior de un barco, en plan, como así, como oxidado y tal, y digo, que no sé cómo es eso, si nunca lo he visto ni nunca lo he hecho. Obviamente busqué referencias. Y después, mira, ahora mismo sale una especie de escultura como las que hay en Camboya, y obviamente la referencia está detrás. Y después, lo que es que depende, supongo que depende de cada uno, pero la retentiva, si se entrena, creo que te evita usar algunas referencias. Entonces puedes entrenarte para tener tus propias referencias mentales, una especie de banco de imágenes donde dices, ya sé cómo dibujar una mano, sé cómo dibujar una piedra. Pero sí, las referencias, por supuesto, son importantes. No sé si respondí. Sí. Tus personajes tienen como muchos detalles, se ve que hay una historia detrás, ¿no? Cuando empiezas a dibujar, ¿tú sabes exactamente lo que va a salir o...? Sí, un poco no. O sea, empiezo haciendo... Es que depende, no siempre es igual. Por ejemplo, esta en concreto es una... Bueno, esto sí sabía lo que iba a hacer. Quería hacer como una especie de escena, quería como intentar pintar una atmósfera. Entonces digo, voy a hacer una escena de acción y ya está. Pero, por ejemplo, a la hora de crear un personaje, que a veces sí, a veces es como, ahora no, a veces surge más bien y después le doy la historia después. Y otras veces, la mayoría de veces es así, diría. O sea, lo hago y después digo, mira, pues esto es esto. Pero no profundizo mucho en la historia de cada boceto porque es como cosas que están interiorizadas en el personaje, ¿no? No sé si, es lo que decía antes, no llevo a las palabras todo lo que... Porque mucha gente me pregunta, ¿la historia de cada personaje, cómo la creas? Tal? Digo, no la creo, sino surge un poco solo así. Por ejemplo, un personaje o una escena, al final, al producto final, por ejemplo, en el ámbito profesional. Pues seguramente cambie, es decir, que no sea lo primero que hagas, no será lo definitivo. Pues a lo mejor depende de si hay feedback, si hay un cliente. Es muy raro que tu cliente te diga sí a la primera, ¿no? Es raro que te... Entonces siempre es como que las mentes de otras personas influyen en el diseño. Y en el caso de uno propio, pues de un diseño personal, pues a veces dejo o sea, si no estoy muy seguro de uno, lo dejo lo miro el día siguiente, un diseño. Y digo, mira, lo veo como con más claridad o algo así. No sé si va por ahí la... Sí, vale. Yo te quería preguntar también sobre tus colegas ilustradores allí en Tenerife, si si reuniones, si no sé, tenéis algunos momentos de encuentro. Sí, bueno, hay unos cuantos, ahora con el rollo de las empresas que hay ahí, hay un montón de ilustradores y aparte gente que vivía allí de antes, digamos indígenas, que sí, hacíamos como reuniones de dibujar en grupos, ¿sí? Y simplemente dibujar cada uno lo que le diera la gana y tal. Y en Hong Kong hacía una cosa había un grupo de gente que lo intenté adaptar a mis amigos, pero no somos tan profesionales, que se reunía gente en una cafetería y se dibujaban unos a otros así sin más. Y cada uno hacía lo que en el estilo que quisiera.
Y era una práctica cada semana y estupenda, la verdad. Sí, mantenías como una práctica de anatomía y de rasgos faciales y esas cosas. Y sí, la verdad que sí, que está bien tener como amigos del sector, porque es que si te aíslas y trabajas solo, si no subes a las redes sociales y si solo lo ves tú, obviamente no vas a recibir feedback, ¿no? Y entonces cuando estás con amigos y enseñas los blogs, a veces un amigo te dice, ay, coño, esto qué interesante da. Y cosas que a lo mejor tú ni te habías parado a pensar. Está bien tener amigos del mundillo. Está bien, la verdad. Vale. ¿Qué vas a ser animador? No sé si existe así exactamente. Animación 2D o algo así. ¿Qué has comentado antes que es una escuela de animación? ¿Cuál era y si recomiendas algo? Vale. Y la hice en una que había en Tenerife, que ya no existe. Ahora es un estudio de animación y hacen series y tal, pero ya antes hacían educación. Se llamaba La Casa Animada. Y aquí, si no me equivoco, hay una que se llama Animum. Es aquí, ¿no? Además, creo que ellos son una buena escuela, ¿no? Por lo que he escuchado. Y hacían concursos y incluso de diseño de personajes. Y lo que pasa es que creo que es animación 3D, si no me equivoco. ¿Es 2D también? Vale. Hay de las dos. Pues estupendo. Si aprendes las dos, pues mejor. Pero la 2D, lo que pasa con la 2D es que la 3D creo que hay más opciones ahora. Bueno, no sabría decir la verdad. Como estoy un poco alejado del mundo de animación y estoy más en la parte de que es diseño de personajes y producir para otros, las dos opciones yo creo que tienen el 2D en las series y en algunas películas como Cartoon Saloon, y el 3D en películas y series también. Entonces, estudiar animación es muy, muy, muy bueno, las dos opciones. Si quieres mejorar el dibujo, 2D, y si quieres ser animador, las dos opciones están bien. ¿Recomiendas estudiar diseño gráfico y después de animación o directamente irte a animación? Hombre, yo nunca voy a no recomendar a alguien que haga una cosa, no sé. Yo iría directamente a animación si esa es la pregunta, si te quieres dedicar a eso. El diseño gráfico, yo no sé si es un concepto que la gente tiene, como que el diseño gráfico es la opción más posible de trabajo, ¿no? En el mundo artístico, por lo general. No sé si estoy diciendo una tontería, pero... Y parece como que la animación es más difícil, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo en la animación hay bastante más opción. Sí, sí. Sobre pinceles que utilizas tanto en Procreate como Photoshop, ¿los creas tú o ya utilizas creados por ahí? En Photoshop, sobre todo, los que tengo son el redondo básico, uno con un poco de suciedad que genera como una especie de ruido, y hace un mes o algo así creé mi primer pincel en Photoshop, después de 10 años usando Photoshop. Y era simplemente cogí una forma y la deformé y le añadí ruido y ya está. Y después los que uso sí son de otros. He comprado, lo que pasa es que no recuerdo los nombres, pero si quieres te mando los que he comprado yo, que son famosos en realidad. Y en Procreate uso los que vienen de paquete, que están muy bien. Creo que una vez compré un pack de extra en Procreate, pero no los he usado mucho, la verdad. Los de Procreate yo creo que son muy buenos. Y con eso puedes hacer mucho. Con el color, o me planteo una paleta y luego voy a probar si funciona o no. No sé qué prefieres tú, si plantearte la paleta primero o ir un poco con el instinto. Yo tiro distinto. Sí. La verdad que el color, si me cuesta explicar las cosas de dibujo, lo del color no te digo ya. Porque no sé, conozco la teoría del color, por qué los colores se complementan, por qué no hay que poner amarillo sobre verde, yo qué sé. Exacto. Pero me cuesta todavía más explicar eso. Me gusta, o sea, hay cierto... Sí. Termina creando la paleta. O sea, empieza intuitivamente y termina creando al final, la paleta que define así. Exacto. Sí, al final, por ejemplo, la hoja esa del personaje ya tienes definidos los colores con una luz, digamos, como esta, blanca, ¿no? Y después también tiro mucho a dos tonos en general que me gustan mucho, que es la mezcla de azul y verde, el turquesa se llama, creo. Y el magenta me gusta también. Entonces esos tonos tienen como que muchas veces están presentes. Son más curiosidades como del gusto que de teoría. Lo que hago mucho yo, lo bueno del digital, por ejemplo, es que el color lo puedes editar color a color, puedes
probar varias y verlos juntos, ¿sabes? Y lo que hago mucho es, por ejemplo, coloreo un personaje. Si no estoy convencido, cambio un tono en concreto que no me convence y pruebo distintas tonalidades y con eso vas como cerrando el camino al color que me gusta, digamos. Exacto, sí, sí. Claro, en tradicional lo pintas y dices, bueno, pues así. Así quedó. Yo también, antes que has pedido consejos sobre el tema de lo digital, yo creo que a lo mejor puede ser interesante cuando te planteas dar el paso, ¿no? Bueno, hay una etapa, ser consciente de que hay una etapa de aprendizaje que es como que es muy técnica, ¿no? Que no puedes a lo mejor pretender sacarle no sé, el resultado que tú obtienes con lo tradicional. Entonces ahí a lo mejor te puede servir escanear, colorear, hacer ejercicios de colorear y luego vas, a la vez que coloreas, yo qué sé, con el lazo y con los diferentes recortes y rellenos, pues luego ya vas usando el pincel para completar, ¿no? Quizás puede ser una fórmula también, ¿no? De empezar. Pero sí que hay una fase en la que tú dices, pues esto es un rollo. Pero luego ya te vas sintiendo, ¿no? Cada vez más cómodo. Al principio vas a tirar a los colores primarios, ¿no? A los que te vienen en el Paint, los 8 colores, y vas a decir, oye, con esto tengo que hacer el color de piel, lo haces rosado, blanquito, no sé si es Ario el personaje. Pero después, si pruebas, claro, en lo digital pruebas y dices, interesante, si lo hago, yo qué sé, violeta el personaje. No, que está bien, es probar en los colores. Yo no tengo una fórmula exacta. No sé si eso es bueno para... Pero, por ejemplo, el dibujo que acaba de aparecer, bueno, este tiene colores, es que no da igual, no voy a hablar. Porque van a surgir y no. La gama de colores de Sorune es bastante los tonos que me gustan a mí, de los colores que me gustan. Esos tonos también son agradables a la vista, ¿no? No los saturo demasiado, siempre están... Si te imaginas el espectro de color, siempre están más hacia el gris, que es decir, bueno, están en el centro más que en el nunca saturados del todo. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí ya. Muchísimas gracias por tu generosidad en las respuestas y nada, muchas gracias a todos vosotros por asistir y si estáis atentos veréis que vamos trayendo poco a poco algunos ponentes muy interesantes y os invitamos a que volváis, por supuesto. Gracias.